¿Qué actitud tenemos delante de Dios? ¿Qué actitud estamos presentando delante de Dios? Si la de un guerrero como tal, o de una persona que no es capaz de vencer. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando tú haces lo que Dios te mandó a hacer, pasan escenarios, y le voy a explicar cuál escenario pasa cuando tú vences. Esto es algo que acontece por lo general cuando tú eres llamado a vencer. ¿Sabe qué pasa? Que la honra de Dios viene a tu vida, pero la envidia del hombre también viene. El hombre se levanta envidioso cuando Dios pone honra en aquel que Dios designó para vencer. Y usted sabe quién se levantó contra ese David, el mismo rey que lo mandó a pelear. ¿Por qué? Porque empezó un cántico que Saúl venció a sus 1000, pero David venció a sus 10,000. Y David mató fue un hombre, pero con ese hombre ganaron la guerra. ¿Usted está bien? Que la envidia se levanta. La gloria y la honra sea para mi Padre Celestial en este día por este privilegio que me concede estar aquí con ustedes. Hoy vamos a meditar en el libro de Primera de Samuel, en su capítulo 17, versículo 48. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Dios bendiga su santa palabra. Amén. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra leída en esta hora. Espíritu Santo, yo renuncio al intelecto humano para que te entrones en mi mente, en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, y hables en base al alineamiento de Dios, en base a lo que mi Padre quiere decir, porque simplemente un vaso soy para que me llenes con tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga de una manera especial y Dios bendiga su santa palabra. Acabo de decir que estoy hablando de David. Dice que David hizo algo, corrió a la línea de batalla. Pero ¿será que yo quiero hablar de la línea de batalla o será que quiero hablar del personaje de David? Quiero hablar de Dios, pero en base a alguien. A David. A David. Quiero decirle algo que pasó con David. David no tenía que estar parado exactamente en ese lugar y mucho menos ir corriendo a la línea de batalla. Pero ¿saben una cosa? Que a veces tú tienes que estar en lugares a donde Dios te llama, porque es necesario de que estés ahí. Porque hay otros que llegan primero, pero no son los que tienen que llegar. Porque el que no ha llegado aún, Dios lo lleva para que llegue a donde tiene que estar. Espero que entienda lo que estoy tratando de decir. Le voy a explicar un poquito más atrás para que comprenda. Este grupo que estaba ahí era el pueblo de Israel, el pueblo de combate. Estaba el ejército de Israel, estaba con el rey Saúl en la línea de batalla, donde el pueblo de Israel llevaba 40 días en ese lugar, tratando de pelear contra los filisteos. Pero antes de que esto aconteciera, salió un paladín, un tal llamado Goliat, que tenía muy buena altura, casi 3 metros tenía él. O sea, no llega a los 3, pero va por ahí. Y este hombre salía al encuentro de este grupo de guerreros. Pero ¿sabes qué? Ellos sí eran guerreros y tenían años de experiencia. Pero ¿sabes una cosa? No importa la experiencia que tú tengas, ni el tiempo, ni el rango. Se quemando de Kiyoko Tamasho.
¿Sabes por qué no es tan importante? Porque si tú no eres la persona que Dios llamó, así tengas el rango, tengas los años, tengas la experiencia, tú tienes temor. Porque es que tú no puedes enfrentar lo que no es para ti. Por más que tengas todo lo que tengas que tener encima, tengas la armadura puesta, no eres el capacitado. Y sabes que el que estaba capacitado tampoco estaba ahí. Porque lo que pasa es que cuando te ven que tú no eres el capacitado, porque tú eres muy joven, porque tú no tienes la edad, porque tú no tienes los años, no tienes la experiencia, no tienes la armadura puesta como debería, entonces tú no puedes estar ahí. Porque al parecer tú no tienes la estatura para ese rango. ¿Y saben dónde estaba David? Ese joven que le estoy hablando estaba ya cuidando las ovejitas. Él estaba cuidando ovejas. Pero sabes que en donde él estaba cuidando las ovejas, hay alguien que lo vio. ¿Sabe quién fue el que lo vio? Dios. Dios lo vio. David tenía el suficiente coraje para pelear, pero nadie lo sabía, porque es que nadie lo veía, porque es que él estaba con las ovejas. Él estaba cuidando a esos animales indefensos. Él cuidaba de esos animales indefensos que eran de su padre. Ovejas indefensas que estaban a la merced de los lobos y de los osos. Pero se presentaba el lobo y el oso, y salía David al rescate y arremetía contra el lobo o contra el oso y lo mataba, y no tocaban las ovejas. Pero ¿sabes qué? Cuando tú no sabes el asunto, Dios viene y te saca. Porque es que tiene que sacarte para llevarte a la posición en donde tú tienes que estar. Él estaba allá cuidando ovejas. Pero vino Dios hizo a su padre y le dijo: mira. Isaí le dijo a David: hijo mío, ve y llévale esto a tus hermanos, y al jefe de la guardia llévale esto, y tráeme ropa de tus hermanos para saber que están bien. David lo hizo así al día siguiente y fue a aquel lugar. ¿Y sabes qué pasó? Que cuando él llegó a aquel lugar, el ejército de Israel se ponía en combate, se ponía a la línea de batalla para presentarse de nuevo al frente de los filisteos y ver cómo vencerle. Pero volvía a salir el paladín de nuevo, ese gigantesco Goliat. Usted se imaginará esa altura, hay que verlo bien pero para arriba, porque es que es muy fácil ver para arriba, ¿verdad? Pero el problema es alcanzarlo. Pero entonces David se dio de cuenta de aquella situación. Y sabes una cosa crucial aquí, que Dios llevó a David a aquel lugar para que él escuchara hablar el paladín. Porque es que él no llegó después, llegó en el momento preciso, a la hora exacta donde el paladín empezó a hablar y a decir que haría de ellos siervos, que solamente mandaran al guerrero que peleara con él para que él los venciera. Pero ¿sabe una cosa? Que el que tenía que llegar a la hora exacta llegó y escuchó las palabras y dijo: mire, ¿qué le van a dar al que venza a este hombre? Aquel jovencito que no utilizaba la armadura del ejército de Israel. Estaba preguntando esto y el hermano lo vio y dice: mira, su hermano de carne se ensoberbeció. Mira, tú has venido a ver, tú vienes aquí a ver la guerra, te has venido a meter, yo conozco tu soberbia. Imagínate. Empezó a hablar de su hermano cuando su hermano lo que estaba cumpliendo un mandato de su padre. Él no fue a pelear, pero precisamente llegó el momento exacto. 3 veces preguntó, le dijeron los premios que habría para aquella persona que venciera a Goliat. ¿Sabes qué? Que cuando Dios te comisiona algo, Dios no es deudor de hombre. Dios paga, y Dios paga bueno. Porque mira, no hay cosa que dejemos en esta tierra que Él no nos dé 100 veces más en la tierra y allá en el cielo la vida eterna. Eso es bíblico. Es decir, que el que trabaja para Dios trabaja bueno. Él iba a trabajar para Dios en ese momento, aunque su hermano no lo sabía. Pero déjame decirte que quien tenía que escuchar
fue el rey. El rey Saúl escuchó lo que decía este joven. ¿Y quién es ese incircunciso que se ha metido contra el ejército de Jehová? Un muchachito joven, pero mira, tenía buen hablar. Por la boca se defendía bien, ¿no? Venga, tráemelo acá. Mira, rey. El rey le dice, mira, tú no estás preparado. Ese es el jefe del comando, el jefe de ese ejército. Tú no estás preparado para eso. Pero ¿sabe qué pasó? David le dice y le explica, mira, yo he matado a los osos, he matado a los leones que van tras las ovejas. Y así como yo maté a eso, así también puedo matar a ese incircunciso, a ese paladín. Entonces, como no había más nadie, eran 40 días, pues este es el hombre. Para mí no está capacitado, pensó el rey, pero tiene la valentía. Y él está hablando por su mérito. Pues bueno, se quitó el rey su vestidura, se despojó, como decir, de su gloria, y se la pasó a David. Y cuando David se pone aquello, pero ven acá, yo no puedo con esto está muy pesado, yo no he andado con esto nunca, yo no puedo con esto, se lo quitó todo. Porque a veces los lineamientos del hombre no van en favor del lineamiento de Dios. El lineamiento de Dios era utilizar a David, no utilizar la armadura de otro. ¿Entiendes? No era ir en base a lo que este hombre estaba diciendo. Ve con esta armadura y vénsele. Para decir, usó la armadura del rey Saúl. No. Ese no era el calzado que Dios quería que él usara. Él quería que fuera con la vestidura de Dios. ¿Ve la gran diferencia? Dame favor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que ahora fue a buscar unas piedras lisas, su jabalina, y va a aquel lugar. Dice que corrió rápidamente para presentarse en la línea de batalla. Pero ¿sabes cuál era la astucia de este hombre? Un joven. ¿Sabes cuál era la astucia? No era el que corriera más rápido, sino que él sabía lo que tenía que hacer. Y él necesitaba colocarse en la posición. Él necesitaba hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque él pretendía agarrar su jabalina y lanzarla al Goliat. Pero tenía que llegar a la línea de batalla para poder hacerlo. Una sola piedra bastó. ¿Usted cree que quién disparó esta piedra? ¿Quién la tiró? ¿Quién la tiró? Dios tiró la piedra al Goliat. Porque usted cree que la fuerza de ese pobre muchacho va a matar a ese gigante de ese tamaño. Hay que medir para llegar arriba, casi 3 metros. Hay que medir para llegar allá. Y a la distancia, a que él viniera. Pero aquel lo tomó el poco. Es que ese muchacho era bonito, rubio, buen parecer tenía. ¿Quién iba a pensar que ese muchacho podía vencer ese gigante que tenía 40 días azotando a ese pueblo con su palabrería? ¿Quién lo iba a pensar? Pero ¿sabes qué? Una piedra bastó. Una sola tirada con su onda para que esa piedra se le incrustara aquí en la frente, mira. Y ahí cayó, rostro a tierra. Y sabe que David no se quedó así, ya lo había matado, pero él salió corriendo, se montó sobre él, agarró la espada que él tenía, y le cortó con su misma espada esta que está aquí. Se la cortó enterita. Pero ¿sabes algo? Él dijo que todo ese ejército, así como moriría ese, iba a morir todo el ejército que estaba en contra del ejército de Dios. ¿Quién venció? David. Y Dios. Dios venció a través de David. Y Dios libertó a su pueblo. Y todos, mira, fueron vencidos. Porque Dios utilizó a ese muchacho, a ese, para dar la victoria a un ejército entero, a una nación entera. Ahora vean esto. Yo vine a hablarle de David ahora. ¿De quién yo le vine a hablar? ¿Será que le vine a hablar de David? Le vine a hablar de la línea de batalla, le vine a hablar de Goliat, le vine a hablar del ejército
de Israel, le vine a hablar de Saúl o del padre de David. ¿De quién le vine a hablar? De Dios, ¿verdad? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Yo vine a hablar de Dios, ¿verdad? Yo vine a hablar de Dios, pero ahora yo te voy a hablar de algo más. Te vine a hablar lo siguiente, y quiero que vean esto. Yo estoy hablando aquí del David que hay en ti, de aquel que no han visto capacitado, de aquel que no es capaz, de aquel que no puede realizar lo que Dios le ha llamado a hacer, de aquel que no está en el lugar de la línea de batalla, pero que Dios saca de aquel lugar en donde mora, donde él habita, donde está en su casa, haciendo la labor de Dios para ir a cumplir con el propósito del Padre. Estoy hablándole a ese David que no tiene armadura física, pero las espirituales la tiene, porque mira, Dios ungió a David. Porque es que Dios estaba con David, porque había un llamado en él. Entonces hay personas que tienen ese llamado de parte de Dios, que son llamados con propósito, con ministerio, y que han dicho que no son capaces, porque es que los hermanos se levantan, X se levanta, Y se levanta, Z se levanta, todo el mundo se levanta, porque el primero que salió fue el hermano de sangre en contra de David. Mira, yo conozco tu soberbia, que has venido a ver la batalla y dejaste esas pobres ovejas allá. ¿Está bien? Todos se levantan, pero lo que pasa es que la victoria se le va a conceder a uno. Es a uno, y por medio de ese uno se le entrega a todos. ¿Qué se le entrega? La vida. ¿Ves? Pero es que Dios saca a personas con propósito para que lleven propósitos. Y no necesariamente tienen que tener 50 años, 60 años de experiencia, ni tener una armadura de un ejército encima. Lo que necesitan es estar ungidos con la presencia de Dios. Necesitan es tener el porte de valentía de un guerrero. Porque es que mira, el reino de los cielos lo arrebatan son los valientes. No cualquiera lo arrebata. Son los valientes, los violentos, dice las escrituras, que arrebatan el reino de los cielos. Pero Dios capacita a personas para ir y hacer trabajo que otros no pueden hacer. ¿Por qué? Porque es que puede haber un ejército. Como estaba ahí, había un ejército, pero Dios llamó al que no estaba en el ejército para hacer trabajo por el ejército. ¿Usted entiende esto? Así que tenemos que ver lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere obrar en nuestras vidas. ¿A qué Dios nos está llamando? O tú eres la persona que dice yo no soy capaz, o tú eres la persona que dice como David, ¿quién es ese incircunciso que se levanta contra el ejército de Israel, contra el ejército del Dios viviente? Todo depende de la actitud que tengamos. ¿Qué actitud tenemos delante de Dios? ¿Qué actitud estamos presentando delante de Dios? Si la de un guerrero como tal, o de una persona que no es capaz de vencer. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando tú haces lo que Dios te mandó a hacer, pasan escenarios, y le voy a explicar cuál escenario pasa cuando tú vences. Porque es que esto es algo que acontece. Dios te bendiga, Dios les bendiga. Esto es algo que acontece por lo general cuando tú eres llamado a vencer. ¿Sabe qué pasa? Que la honra de Dios viene a tu vida, pero la envidia del hombre también viene. El hombre se levanta envidioso cuando Dios pone honra en aquel que Dios designó para vencer. Y usted sabe quién se levantó contra ese David, el mismo rey que lo mandó a pelear. ¿Por qué? Porque empezó un cántico que Saúl venció a sus 1000, pero David venció a sus 10,000. Y David mató fue un hombre, pero con ese hombre ganaron la guerra. ¿Usted está bien? Que la envidia se levanta. Por eso es que usted tiene que creer en quién le llamó y no ver quién se levanta ni por qué se levanta. Usted lo que tiene que ver quién le llamó y por qué le llamó.
Si el Padre le llamó con un propósito, vaya y ejecute. Que quien respalda es Dios. Dios es el que da la victoria. Y si Dios le está mandando a hacer un trabajo, usted lo va a detener. ¿Quién es el hombre para detenerlo? Usted sabe qué es lo que pasa cuando somos desobedientes a Dios. Pasa algo muy serio aquí. David fue obediente y se sujetó a su padre, fue allá y venció. Pero cuando somos desobedientes nos pasa como Jonás, que va y hasta un pez no tiene que tragar, y hacernos pasar 3 días en el vientre del pez, para que entendamos que es necesario ir a hacer lo que Dios le manda a uno. ¿Te entiendes? Entonces, ¿qué vale? ¿Obedecer o no obedecer? A obedecer, ¿verdad? Porque aun cuando se levante la envidia, cuando se levante titirimundach, ¿verdad? Como dicen en mi país, no sé cómo dicen aquí, X, Y, Z, todo el que se levanta. Mira, quien está ahí como poderoso gigante, ¿quién es? Dios. David era joven, pero aquel era un gigante. ¿Y quién venció al gigante? Dios a través de David. Exacto. Entonces, tú puedes tener esta edad, como puedes tener esta edad, como puedes tener esta edad, o puedes tener esta edad. Pero quien vence no eres tú, es Dios a través de ti. Es Dios el que te concede la victoria. Tú lo que eres un vaso nada más para que Dios se entrone en tu vida y Él haga su voluntad en ti. Amén. Así que hoy estamos hablando a esos David esforzados, que no se detengan, que sean como David, que cuidan las ovejas, que sean valientes, que defiendan en contra del oso, que defiendan en contra del león, que cuando sea el día de la exaltación, Dios te saca en donde tú estás y te lleva al lugar de batalla, porque eres tú el que vas a obtener la victoria. Amén. Eres tú que vas a obtener la victoria, así que prepárate, capacítate en Dios, métete día tras día en su presencia, créele a Dios el llamado, no te detengas, no eres menos que nadie, todos somos iguales. Pero lo que pasa es que mientras más busques de Dios, mientras más te llenes de Dios, pues vas a ser mayor capacitado por tu búsqueda. Porque dice que al que se le da poco, poco se le demanda, pero al que se le da mucho, se le va a demandar mucho. Así que la gloria sea a Dios en todo tiempo, porque en su misericordia Dios sigue siendo fiel. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga de una manera especial. Gloria a Dios.